Buenas tardes, mi nombre es Rosibel Moya y les estaré hablando sobre el ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino, también conocido comúnmente como ciclo menstrual, es el proceso mediante el cual se prepara el útero de la mujer para el embarazo. Esto se produce de forma mensual gracias al desarrollo de los gametos femeninos, junto con otra serie de cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo de la mujer durante este periodo. El ciclo se contabiliza desde el primer día de un periodo de menstruación hasta el primer día del siguiente periodo. Ahora estaremos hablando sobre el término menarquía. El día en que se produce el primer sangrado vaginal en una mujer se conoce como menarquía. Este primer sangrado supone una señal para esta mujer, ya que anuncia su fertilidad y su capacidad para ser fecundada y crear vida. Normalmente la menarquía se origina durante la pubertad de la mujer. A partir de este primer sangrado, lo normal es que se sucedan los ciclos menstruales de forma regular una vez al mes, aunque los primeros meses es común que se produzcan irregularidades en cuanto a la frecuencia y la cantidad del sangrado. Esta va a ocurrir normalmente entre los 10 y 15 años de edad, cuando el sistema reproductor de la mujer esté totalmente desarrollado y preparado para comenzar los ciclos. Ahora, las fases del ciclo menstrual femenino. El ciclo sexual femenino o menstrual se produce desde el primer día de periodo hasta el primer día del siguiente periodo, como ya lo mencioné. Este periodo suele tener una duración mensual en caso de que se produzca de forma regulada. El ciclo menstrual se compone de las siguientes fases. La menstruación o fase folicular. Se produce cuando los niveles de estrógeno y progesterona son todavía bajos. Esto hace que el endometrio o las capas superiores que revisten el útero de la mujer se descomponga y se desprenda. De esta forma tiene lugar la menstruación y se produce el sangrado. Hola, muy buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre el ciclo sexual femenino, en este caso, preovulación, ovulación y posovulación. Para nosotros poder entender esto debemos de saber que hay muchísimas hormonas que intervienen en el ciclo sexual femenino. Dentro de ellas tenemos las hormonas de la hipófisis, las hormonas del ovario, y cada una de estas se van a representar, como lo vemos en la imagen, con el ciclo ovárico y con el ciclo uterino. Entonces tenemos primero lo que es la preovulación. Esta preovulación es esta etapa que va a comprender entre entre el día 7 al día 14. Esto de aquí a aquí sería la preovulación. Entonces, ¿qué sucede en la preovulación? Pues respecto a las hormonas de la hipófisis, pues se van a secretar lo que son los estrógenos, que es esto, es la barrita de color azul. Se van a secretar lo que son los estrógenos a través de la hormona folículo estimulante, que son secretadas por hormonas de la hipófisis, específicamente de la adenohipófisis. Entonces, con respecto al ciclo ovárico, pues va a corresponder con la fase de el folículo, de formación del folículo. Como ya sabemos, el folículo se forma a través de muchos folículos. Entonces, uno de esos folículos, que sería el folículo dominante, pues se va a formar y es el que al final de esta fase pues libera el óvulo. Entonces tenemos lo que es el folículo de Graf, que ya se presenta en las fases finales de la preovulación. Como les venía diciendo, en las hormonas del ovario ya estaría presentándose lo que son los estrógenos, que son las hormonas que estimulan, que son estimuladas o son secretadas por la hormona folículo estimulante de la adenohipófisis. Entonces vemos que lo que más abunda en esta fase son los estrógenos, y en la fase preovulatoria. Ahora, una vez que ya terminamos con la fase preovulatoria, iríamos a la fase ovulatoria, que es donde ya se produce lo que es la ovulación como tal. Entonces, ¿qué pasa con esta ovulación? A nivel de la hipófisis, pues se va a liberar, o sea, vamos a tener primero por retroalimentación negativa, pues se va a disminuir un poco, o sea, levemente, lo que son los estrógenos. Ahora, luego por retroalimentación positiva, pues se van viendo cambios a nivel de las concentraciones de las hormonas de la hipófisis, y este ligero cambio que se ve pues hace un pico, y este pico es de la hormona luteinizante, que es esta que vemos aquí, la LH,
que es la de la barrita roja. Entonces este pico pues que va a decirnos pues que está en la etapa de la ovulación, que va desde el día que da en el día 14, en un ciclo normal obviamente femenino de 28 días. Y también va a haber aumento, va a haber un pico también de estrógenos, como lo vemos aquí en la imagen de arriba de las hormonas, que es la azulita. Entonces, ¿qué pasa en el ciclo ovárico? Pues va a haber disminución de los estrógenos y aumento de la progesterona. Ahora, con la fase posovulación, en la posovulación, pues esta posovulación es denominada también fase lútea o fase secretora. Aquí vamos a ver qué ocurre con respecto a las hormonas de la hipófisis. Pues va a haber disminución de la LH, que ya había aumentado. También va a haber ligera disminución de la hormona folículo estimulante o la FSH. Y ahora, ¿qué vamos a ver en el ciclo ovárico? Pues vamos a ver que se va a formar este cuerpo, esta masita que vemos aquí, esta masita que vemos aquí. Y esta masita pues es el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, y vemos que se van desarrollando hasta llegar al cuerpo albicans. Y este cuerpo albicans pues se forma cuando el óvulo no ha sido fecundado. Y ahora, las hormonas del ovario. Las hormonas del ovario, la que va a estar más presente, como vemos aquí, es la progesterona. La progesterona va a ser la principal hormona que va a estar presente en el ciclo uterino, pero en la fase lútea. Entonces vemos que esta progesterona va a servir para poder aumentar, vean cómo se ve aquí el grosor con respecto a este grosor. Vemos aquí que ella sirve para aumentar lo que es el grosor del endometrio. Vemos cómo los vasos se van haciendo mucho más tortuosos que al principio del ciclo. Entonces esto va a durar como del día 14 hasta el día 28. Esto se va a engrosar por medio de la progesterona para que se pueda producir la fecundación. Ya como les había comentado, en cuerpo albicans pues se forma cuando no hay fecundación, y entonces como no hay fecundación pues se produce lo que es la menstruación como tal, que es caracterizada por una descamación del endometrio. O sea, vemos que el endometrio se va haciendo mucho más cortico, y luego en la fase folicular pues va aumentando todo ese grosor. Y si hay fecundación, pues por un método de barrido que va a llevar a ese óvulo fecundado hacia la trompa, y de la trompa por métodos de barrido que pueden estar mediados por la progesterona, por distintas hormonas que van a hacer que ese óvulo fecundado vaya o traspase lo que es la trompa y se dirija hacia el útero. Entonces en el útero pues se va a implantar y ya no se va a llamar, o sea, cigoto, sino se llama blastocisto, y entonces esto ya sería otro tipo de explicación que no amerita lo que estamos abordando ahorita. Buenas tardes, mi nombre es José Ochoa, y continuando con la exposición de mis compañeros, vengo con el inicio del ciclo sexual femenino. Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo del ciclo menstrual, que sería el primer día. El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras que como mínimo en el 20% de las mujeres los ciclos son irregulares, es decir, son más largos o más cortos que el intervalo normal. Por lo general, los ciclos varían más y los intervalos entre los periodos son más prolongados en los años inmediatamente posteriores al inicio de la menstruación, que sería la menarquía, y anteriores a la menopausia. El ciclo fértil. Los llamados días fértiles coinciden con el momento de la ovulación, es decir, cuando el folículo u ovocito se desprende del ovario.
La lógica indica que en términos generales y en ciclos regulares de 28 días, la ovulación se produce entre los días 11 y 15 del ciclo, a contar desde el inicio de la última menstruación. Hay que tener en cuenta que una vez que se libera el óvulo, este vive entre 4 y 12 horas, mientras que los espermatozoides pueden hacerlo en el interior del aparato genital femenino de 3 a 5 días. En cualquier caso, lo mejor para lograr el embarazo es mantener relaciones sexuales a lo largo de todo el ciclo y no buscarlo de manera específica solo cuando se cree que se produce la ovulación. Buenas tardes, mi nombre es Gianaldo Parra y vengo a exponerles acerca del ciclo sexual masculino, funciones reproductoras y hormonales masculinas. Las funciones reproductoras y hormonales masculinas tienen tres grandes representantes, las cuales son la espermatogenia, el acto sexual masculino y la regulación. La espermatogenia no es más que la formación de espermatocitos a partir de la espermatogonia. Esta comienza en la pubertad y prosigue durante toda la vida masculina y ocurre y se da en las paredes de los túbulos seminíferos. Al igual que, a diferencia del ciclo sexual femenino, el ciclo sexual masculino lo acompaña al hombre durante toda su vida, mientras que el femenino pues tiene un tiempo determinado y no prosigue más allá de esto. La espermatogenia y la producción de espermatozoides viene siendo algo así como el signo cardinal de la pubertad masculina, así como el signo cardinal de la pubertad femenina es la menarquia, la primera menstruación. Esta se da en los adolescentes entre los 13 a los 14, 15 años aproximadamente, siendo un rango como de los 12 a los 15 años, puede decirse, teniendo una media como los 13 años. Tenemos también la regulación de esas hormonas sexuales masculinas, que nombrando una de ellas sería la GnRH o la hormona liberadora de gonadotropina, que esta aumenta la liberación de hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante por la adenohipófisis. Esta es una hormona polipeptídica segregada desde el hipotálamo hasta el sistema portal hipotalámico hipoficiario. La testosterona, que es otro gran representante, yo diría que es la hormona más importante del hombre, inhibe la formación de la gonadotropina, al igual que también los estrógenos. Hablando un poco más de la testosterona, esta es una hormona esteroide anabólica secretada o segregada por las células de Leydig en los testículos. Esta hormona se forma a partir del colesterol en cantidades que oscilan entre 2 y 10 miligramos al día. La testosterona de la sangre es transportada junto con la albúmina y está ligada a la globulina fijadora de hormonas sexuales. La hormona desaparece de la sangre a los 30 o 60 minutos después de su secreción, porque se fija ya a sus tejidos efectores o una parte de ella se transforma en compuesto inactivo. Esta hormona, la testosterona, actúa sobre órganos reproductores y no reproductores. Esta es muy importante, pues se requiere para la estimulación de la diferenciación prenatal, el desarrollo puberal de los testículos, el pene, los epididimos, las vesículas seminales, la próstata y incluso la diferenciación de los caracteres secundarios masculinos, muy importante en los primarios y también en los secundarios. Los hombres adultos como tal necesitan testosterona para mantener el funcionamiento normal de los órganos sexuales primarios. Esta ejerce también
un importante efecto sobre los huesos, estimulando el crecimiento y proliferación de las células. Es la responsable de que a los hombres les salga vello corporal. Mi nombre es Jesús Pérez y yo vengo a hablarle sobre el tiempo de funcionamiento sexual, específicamente sobre este punto, pero vamos a destacar algo importante: la calidad o la cantidad. Esto podría ser una pregunta entre muchas parejas en las cuales piensan que el sexo prolongado es mucho más placentero que el sexo rápido. Pues algunos estudios arrojan que no es así. Entonces, esto se determinó en los Estados Unidos, en la Universidad Nacional Experimental de los Estados Unidos, por el médico Marcel Wildenherr. Este médico arrojó un estudio con 500 parejas en 5 diferentes países, como Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Turquía y en Estados Unidos. Estas parejas fueron tomadas con diferentes edades. Entonces se determinó que el tiempo de una actividad sexual dura aproximadamente de 5.4 minutos a 6.5 minutos. En términos generales y en conclusión, este es el tiempo ideal para los actos sexuales. Este es el tiempo real, en pocas palabras. Ahora bien, esto varía, en términos generales, varía por la edad. ¿Por qué varía por la edad? Bueno, mientras pasan los años, va disminuyendo el líbido, el proceso hormonal disminuye entre las parejas, por supuesto por la edad, varía. Y esto hace que ya el tiempo determinado para un acto sexual de 5.4 a 6.5 sea diferente. No es la misma actividad sexual de una pareja joven de 20 años a una pareja madura de 45, 47 años. Obviamente disminuye por el cambio hormonal y baja el deseo sexual también. Muchas gracias.